tardes a todas, a todos. Le damos la más cordial bienvenida a este foro sectorial sobre el bando 1, dedicado a las personas desarrolladoras, con las que el día de hoy generaremos esta discusión, este diálogo de contenido sobre este componente, este instrumento que emitió la jefa de gobierno el 16, que se publicó el 16 de agosto, el 16 de julio. Recording in progress. A partir de aquí vamos a tener a las personalidades que tenemos en el presidio. Ellas y ellos darán su participación y posteriormente habrá una ronda de participaciones abierta al público para poder generar esta retroalimentación entre todas y todos. Sin más, presentamos a las personalidades que nos acompañan en el presidio. En principio, nuestro secretario de Metrópolis, Alejandro Encinas Rodríguez. Nuestra secretaria de Desarrollo Económico, Manuela Zabalza. Tenemos a Carlos McKinley, director general de Servimet. María José Fernández, directora general de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, ADI. Tenemos a Leopoldo Hirschkopf, presidente de Canadá y Valle de México. Y a nuestro anfitrión, Ricardo González Lomelí, presidente de la CEMIC. Al cual le damos nuestro agradecimiento por todas las facilidades de tenernos por aquí. En principio daremos inicio con la participación del secretario Alejandro Encinas, que dará una introducción respecto al bando 1. Bien, pues muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, agradecer la hospitalidad de la Cámara de la Industria de la Construcción, a Ricardo González, el habernos permitido el desarrollo de este diálogo. Ahí no nos hablemos ni de foros ni de mesas de discusión, venimos a establecer un diálogo para, en primer lugar, dar a conocer el planteamiento que ha desarrollado la jefa de gobierno con la emisión del llamado bando número 1 por una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local. Este es un debate que ya se ha dado en los medios de comunicación a partir de la discusión que se ha generado en toda la ciudad respecto al fenómeno de gentrificación, que no es un fenómeno nuevo en la ciudad. Hemos tenido fenómenos de gentrificación a lo largo de todas las décadas de la historia de la ciudad, particularmente en esta transición de la ciudad, del México rural al México urbano, donde se iniciaron todas las transformaciones, en donde también otros de los fenómenos que han propiciado esta recomposición de las ciudades tiene que ver pues con los fenómenos naturales, particularmente los sismos que nos han reconfigurado la ciudad. Pero reconociendo que en estos momentos en la ciudad tenemos distintas zonas que hemos nosotros denominado de alta presión inmobiliaria, de alta tensión inmobiliaria, particularmente en las zonas centrales de la ciudad, no solamente en el polígono, donde estamos trabajando en 12 colonias que abarcan la colonia Condesa, las dos Condesas, el Hipódromo Condesa, la Roma, la Doctores, Escandón, San Miguel, Chapultepec y la Buenos Aires, sino que tenemos en otras zonas de la ciudad, tanto en San Ángel como en Coyoacán, en Santa María la Ribera, de la colonia San Rafael. Bueno, hemos hecho un planteamiento de carácter general en el cual queremos enfrentar este fenómeno, buscando atender las causas principales que generan este fenómeno de gentrificación, que lo entendemos como el desplazamiento de los sectores tradicionales que residían en barrios de la ciudad por sectores que tienen mayor capacidad económica. Ahorita Carlos se va a referir a ese fenómeno en particular. Y donde son muchos los factores que juegan en este fenómeno. Muchos lo atribuyen a las ocupaciones temporales, a las rentas que se hacen a través de Airbnb y otras plataformas. Otros se han elevado hasta la turistificación del problema, pero la realidad es que el problema fundamental que hemos vivido
que ha llevado al incremento del valor del suelo en toda la ciudad es la falta de desarrollo de vivienda. Que ese es el gran rezago que nosotros tenemos y que tenemos muy claro que es ahí la prioridad que tenemos que atender, independiente de regular mejor todo lo que son las ocupaciones temporales, de tener un rediseño de toda la política de planeación del turismo en esta ciudad que sigue creciendo afortunadamente, porque vamos a tener más en los próximos años un crecimiento muy significativo de turistas en toda la ciudad, pero el tema de la vivienda social, pública, asequible, en arrendamiento, es el que nos ocupa. Y más allá de lo que otras áreas de gobierno están trabajando, como es una nueva ley inquilinaria para regular la relación entre arrendatarios y arrendadores, ver mecanismos que permitan transparentar todo el establecimiento de las rentas, partiendo de que ya en la ciudad, en el Código Civil, se estableció que las rentas no podrían incrementarse por encima del índice inflacionario de cada año, ver cómo se pueden proteger la relación entre inquilinos y arrendatarios. Creo que es un tema que vale la pena discutir y que, como lo hemos dicho en un principio, todo está a discusión. No tenemos decisiones tomadas, el bando es una orientación clara de lo que pretendemos hacer y esperemos que en el tema de vivienda podamos encontrar instrumentos y mecanismos que nos permitan acceder a una mayor reserva territorial, en el caso del gobierno de la ciudad, que haya una reserva territorial pública, que se mejoren los mecanismos para agilizar los trámites para la construcción de vivienda, que abarca incluso los costos, particularmente los costos financieros que ocasiona la burocracia y la sobreregulación que tenemos en la ciudad. Y un primer paso que hemos dado es un programa de facilidades para el desarrollo de vivienda pública social que atañe al gobierno y que queremos discutir con ustedes. Otro programa de facilidades asociado a la norma 26, que es, sin lugar a dudas, donde podemos tener una oportunidad para que muchas zonas que tienen un potencial de desarrollo, hablo del polígono, como la Colonia Buenos Aires, la Colonia Condesa, la Conductores, que ahora dicen la Nueva Condesa, como es Azcapolanco allá, atrás de Ciudades de Lima y todas estas zonas. Bueno, la verdad es que queremos discutirlo y a esto venimos, a hacer el planteamiento de carácter general, a escuchar y a ver qué mecanismos de interacción podemos establecer para enfrentar los fenómenos desde la raíz y no solamente estar tratando de dar respuestas cuando tenemos problemas de inconformidad social o de tipo político, cuando se trata de un problema estructural en la forma en que nos hemos planteado el desarrollo de la ciudad. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes este evento y les agradecemos la atención que han tenido con esta convocatoria. Muchas gracias. Muy bien, para continuar nos indican que se nos va a proyectar un video de Protección Civil. Adelante. Sean todos bienvenidos. Antes de iniciar con el evento, queremos darle unas recomendaciones de seguridad. 1. El edificio de la Cámara es totalmente seguro y cuenta con equipos de apoyo tales como detectores de humo, señales de evacuación, zonas de seguridad, extintores y alerta en caso de incendios e hidrantes en cada descanso de las escaleras. 2. En caso de una emergencia, se deberá evacuar el edificio manteniendo la calma y evitando correr, gritar o empujar. El descenso se deberá realizar por las escaleras ubicadas en la parte central del edificio, hasta la zona de seguridad, la cual se encuentra en el estacionamiento descubierto. 3. La Cámara cuenta con brigadistas y personal de seguridad capacitado para apoyarlos y orientarlos en caso de una emergencia, por lo que solicitamos, atiendan sus indicaciones. 4. Finalmente, las salidas con las que cuenta el edificio son: hacia el norte, colindando con el periférico; hacia el sur con la calle de Alborada y hacia el oriente, colindando con la avenida Insurgentes.
Muchas gracias a todos por su atención y que disfruten su evento. Sean todos bienvenidos. Muy bien, para seguir con nuestro programa tenemos a continuación la participación de Carlos Magini, director general de Servimo. Sí. Muy buenas tardes. Queremos que todo el mundo intervenga. No vamos a hacer muchos agradecimientos, salvo la invitación que nos hace Ricardo y la organización de Alejandro, pero eso sí quiero decir que nos congratulamos por el anuncio que hizo la jefa de gobierno esta mañana por el arresto de 13 personas involucradas en el asesinato de 2 compañeros de trabajo nuestros, Jimena y Pedro. Así es que vamos al grano. El término gentrificación uno podría pensar que viene de gente, de gentrificación como gente, pero refiere más bien a las transformaciones urbanas de los barrios populares por la llegada de categorías sociales más pudientes que rehabilitan determinados espacios e importan modos de vida y de consumo distintos a lo que existen en ese espacio en ese momento. Gentry viene de gentry, que es nobleza en inglés, y que justamente es uno de los actores más gentrificadores. Esta expresión gentrificación se empleó por primera vez en los años 60, una socióloga, Ruth Glass, en su trabajo London, Aspectos del Cambio, que estudió justamente el fenómeno en el que poblaciones menos favorecidas económicamente de esa ciudad se vieron desplazadas de algunos barrios para dejar espacio libre a concentraciones de gente de mayor nivel socioeconómico. Dicho de otra manera, cuando hablamos de gentrificación, ahora estamos hablando de que quienes fueron los gentrificadores fueron sobre todo gente de la bohemia, de la artisteada, que produjeron un nuevo atractivo en antiguos barrios, pero que ellos mismos ahora son víctimas de una nueva ola de gentrificación. Ahora bien, no solo los gentrificadores son actores privados, también los estados y los gobiernos han propiciado este fenómeno. Por ejemplo, en 1979 se abrieron 135 kilómetros de ejes viales que cruzaron de oriente a poniente y de sur a norte de la ciudad, desplazando a miles de capitalinos de sus lugares de origen. Fue, dicho de otra manera, una gentrificación forzada de corte autoritario, que además generó un daño al patrimonio histórico de la ciudad impresionante. La zona rosa puede ser considerada también como uno de los mejores ejemplos de gentrificación que ha padecido la ciudad, proceso seguido hoy en día por los que mencionó el secretario, la Roma, la Condesa, la Hipódromo, la San Miguel, Chapultepec y otras más. En este caso podemos hablar de una gentrificación sigilosa, que se cuelan como la humedad entre casa y casa, calle y calle, barrio por barrio, colonia por colonia. Un día amanecemos y dijimos, ay, ¿de dónde vino este espacio? ¿De dónde vino este edificio? ¿Quién lo construyó? ¿Cómo? Etcétera. A esta atractividad que se dio en estos barrios se suma, ahora sí, nadie se vaya a ofender, la inversión inmobiliaria de empresas privadas que generaron un nuevo desarrollo económico volcado hacia la vivienda media y alta y que se efectuó en algunos casos al amparo, en otros en complicidad con el poder público mediante prácticas, digámoslo así, Ricardo, nadie se me ofenda, con prácticas muy cuestionables. Por ejemplo, tenemos un caso, el caso de Mítica, con la destrucción de parte del pueblo de Joco y el desplazamiento de habitantes originarios, que es una de las gentrificaciones, en nuestra opinión, donde reina esa complicidad público y privada. Remontándonos a la historia muy antigua, podemos encontrar información de que desde el tercer siglo después de Cristo, en la Roma antigua, ya había desplazamientos de pequeños comercios del centro de la ciudad por grandes casonas y villas. Este ha sido un fenómeno muy interesante y el que nos involucra también aquí en la ciudad, o por lo menos a padres o abuelos, puede ser el que ocurrió en los años 50 del siglo pasado. Con el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa y el advenimiento del estilo de vida americana, el American Way of Life, con un nuevo alto poder adquisitivo, masificación del uso del automóvil, modelo de ascenso social, ocurre un fenómeno distinto en este caso. Son las personas del centro de la ciudad
que ya han gentrificado, a otras que salen de la ciudad y se van hacia las afueras, pasan en Estados Unidos, en Europa, en Australia. Es, por ejemplo, el caso de Ciudad Satélite, en donde esa época caracteriza uno de los mejores ejemplos de este proceso. Ahora bien, atención, después de 3 décadas se vuelve a producir un regreso hacia el centro, pero ya no por parte de esas clases más ricas que se mantienen allá, sino por una suerte de clase media. Y es por eso que se define el término de gentrificación ahora como el que acabamos de comentar hace un momento. Como elemento positivo, este fenómeno implicó la renovación o la rehabilitación física de barrios que se habían convertido en numerosos casos en espacios muy deteriorados y en algunos casos prácticamente en ruinas. Lo acaba de decir el secretario Encinas. En la Ciudad de México, el temblor del 85 dejó una estela de casas y edificios cuya situación prácticamente de abandono se convirtió en un caldo de cultivo que dinamiza este proceso de gentrificación. Este se acompaña por otro proceso que es el del incremento sustancial de los precios de renta o venta de predios que expulsa a habitantes originarios, aunque vale la pena hacerse una pregunta rara. ¿Quiénes son los habitantes originarios? ¿Cuándo llegaron? ¿No fueron ellos gentrificadores en algún momento hace un par de décadas? Sea como sea, la gentrificación, ya sea propiciada por el poder público de manera autoritaria, ya sea sigilosa por intervención privada o público-privada mediante prácticas corruptas y violando toda norma ética, debe ser absolutamente frenada y de manera decidida. Por eso el bando 1 que proclama la jefa de gobierno el pasado 16 de julio reconoce esta situación, busca contrarrestarla a través de medidas importantes como lo son, entre otras, el control del incremento de las rentas y con una propuesta innovadora que radica en la construcción de vivienda popular, social y asequible. En estos casos la propuesta es categórica. Hay que frenar ese proceso de desplazamiento de los habitantes de la ciudad hacia la periferia y regresar hacia las alcaldías centrales. Perdón el que lo haya escuchado, pero siempre doy el mismo ejemplo. Una persona que requiere 2 horas y media para venir de su lugar de residencia a su centro de trabajo y otras 2 horas y media de regreso a su domicilio, y si trabaja a lo largo de 25 años en esta situación, le va a dedicar 3 años y medio de su vida al transporte público. Pero más allá de eso, va a generar una gran cantidad de problemas como un desarrollo familiar, un desgaste físico y emocional, una pérdida de identidad citadina y barrial. Por eso, también Alejandro lo comentó, hay una propuesta que ya está funcionando por suerte, una propuesta arraigadora que ya existe, es la que se promueve a través de la norma 26, que si bien sufrió desde el primer año de su implantación en 2005 numerosas irregularidades, hoy día se ha fortalecido mediante la aplicación de numerosos candados. La norma 26 tiene precios topados, apoyo con créditos, medidas antiespeculativas, espacios comunes en la residencia, comercio en planta baja, sistema de cuidados, que es una innovación de esta administración, y sobresale que efectivamente la norma 26 solo aplica en las alcaldías centrales. No se puede construir, por ejemplo, norma 26 en Milpalta, Tláhuac y Xochimilco, tampoco en Iztapalapa, ni en áreas de valor ambiental, en pueblos y barrios originarios, así como en colonias catalogadas como patrimonio cultural. Desde el inicio de esta administración y hasta inicios del mes de julio, ya se han propuesto a Servimet más de 265 proyectos de este tipo que involucran, escuchen bien ya, 21.800 viviendas, y de las que han sido ya preaprobadas un total de 19.300, Polo lo sabe perfectamente bien, Ricardo también. Ello, si se acompaña de la vivienda popular y social que se desarrolla a través del INVI, va a permitir que se cumplan esas metas de las 200.000 acciones de vivienda que anunció la jefa de gobierno y que son las que constituirán una gran barrera al proceso de gentrificación.
También tenemos que reconocer, y lo ha dicho la jefa de gobierno en varias reuniones con todos nosotros, que los propios gobiernos han contribuido a este proceso al no haber facilitado los procesos constructivos de vivienda y ha obligado tanto a pobladores como a inversionistas a encontrar refugio en periferias citadinas y otros estados de la República. También lo comentó hace ratito Alejandro, a partir del bando número 1 ya se han anunciado acuerdos de facilidades para incentivar y acelerar estos procesos y seguramente vendrán otros más. Eso se lo puede preguntar a él al final, por favor, que nos diga cuándo y en dónde. ¿De acuerdo? Hay trámites que solían durar meses y hasta años que deberán concluirse ahora, algunos de ellos en tan solo un día o 15 días como máximo. Dicho de otra manera, en estos momentos, ahora, en este momento, cuando estamos aquí con ustedes, la ciudad se está preparando para iniciar un nuevo proceso de desarrollo urbano del que todas y todos seremos testigos. Todos habremos de contribuir a este nuevo proceso, autoridades centrales, alcaldías y, claro está, las y los vecinos. El proceso que se perfila con el bando 1 deberá ser tolerante, incluyente y benevolente, porque la gentrificación va mucho más allá de una disputa entre turistas y residentes, entre extranjeros y nacionales. Es un movimiento al que debemos oponernos porque desfigura nuestros modelos de vida, raíces y costumbres. Luchar contra la gentrificación significa, por lo tanto, que cada uno de nosotros y nosotras reflexionamos sobre la ciudad, su pasado, su presente y su futuro, y que se reconozca que todos y todas tenemos el derecho a la ciudad mediante una vida digna, en cuyo centro se encuentra sin duda la vivienda, y la CEMIC que nos recibe hoy lo sabe perfectamente bien. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Continuamos para cerrar las intervenciones de las y los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México con nuestra Secretaria de Desarrollo Económico, Manuela Zabalza. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Qué honor estar el día de hoy discutiendo sobre una política histórica con una de las personas más conocedoras de la historia de la ciudad, Alejandro. Gracias por invitarme, por supuesto Ricardo, Polo, María José, Carlos y Enrique. Cuando pensamos en economía, muchas veces tenemos una definición que dice que es la ciencia para maximizar recursos. A mí me gusta otra definición, que la economía es la ciencia de la escasez. No es la ciencia de la riqueza, es la ciencia de la escasez. ¿Cómo con recursos limitados tomamos las mejores decisiones? Y de ahí vienen varios proverbios como que el tiempo es dinero, o hacer menos con más, etc. Todo eso es parte de la historia económica. Y si vamos un par de siglos atrás, podemos ver a Adam Smith, el padre de la economía moderna, que tenía una teoría sobre la mano invisible. ¿De qué se trata esta teoría? Pues básicamente dice que cada quien persigue... Voy a mover esto porque tengo vestido y se está... ¿Qué dice Adam Smith? Que al cada uno perseguir nuestro interés individual, generamos bienestar colectivo. Y pone este ejemplo de el panadero queriendo perseguir sus ganancias personales, pues cocina pan para todo el mundo que podemos disfrutar todas las mañanas. Y eso fue una idea que revolucionó la manera en que pensamos en la economía, a partir de una mano invisible que de las intenciones y de los esfuerzos individuales se genera bienestar colectivo. Eso se llamó el liberalismo, la primera etapa del liberalismo. Vinieron muchas teorías más y en los años 70 llegó con Thatcher, Reagan, Hayek y por supuesto Milton Friedman el neoliberalismo, este nuevo liberalismo que aplica la teoría de Smith de la mano invisible a los mercados. Y su conclusión es: para prosperar el Estado debe alejarse y debe dejar de interferir. Eso fue una oleada de nuevas ideas, de nueva inversión, pero también de muchísima desigualdad. Y lo que nos hemos dado cuenta al pasar de los años
es que el Estado deje de intervenir genera fallas estructurales de los mercados. Un ejemplo de ello es la alza de la desigualdad y, por supuesto, la hiperconcentración. Alguna persona velar por su propio interés puede tener una sobreacumulación de los recursos y de ahí vamos a los oligopolios o los monopolios. Que, por cierto, en otra teoría económica, los monopolios producen por definición menos que lo deseable para mantener sus precios. Entonces, cuando analizamos desde el punto de vista económico el fenómeno de gentrificación, podemos aplicar este marco teórico donde hay una falla del mercado, aplicado a la ciencia de la escasez, que nos está diciendo nos falta algo. En este caso, nos falta vivienda y eso nos está generando problemas económicos y sociales. ¿Qué hemos decidido? Bueno, pues corregir las fallas del mercado y aplicar una regulación que nos permita corregir esta falla. ¿En qué consiste esta regulación? En generar vivienda asequible y justa en lugares donde el mercado no ha logrado hacerlo, por distintas razones, pero sobre todo por la no intervención del Estado. Entonces, que la jefa de gobierno decida corregir, aplicar una política pública para corregir una falla del mercado, en primer lugar la aplaudo, porque es romper una tradición que llevamos desde hace más de 50 años y que nos da un poco el indicio de hacia dónde vamos a ir. Cada vez que el Estado decide corregir el mercado, se rompen monopolios y oligopolios, por definición se aumenta la oferta y bajan los precios. Entonces, el día de hoy estamos con ustedes para discutir cuál es la mejor herramienta para lograr ese objetivo, la mejor herramienta para corregir fallas del mercado y que eso se traduzca en lo que la presidenta dice, prosperidad compartida. La prosperidad compartida no solo se trata de salarios dignos y menos horas de jornada laboral, se trata de reducir la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Y esa brecha, por supuesto que es en tema de salarios, pero también es en pobreza de tiempo. Las personas más acomodadas viven más cerca de su trabajo que las personas que menos tienen. Y con este bando 1, si logramos reducir la pobreza de tiempo y lograr que las personas puedan estar más cerca de su trabajo, eso no solo va a ser una transformación económica, sino que también vamos a transformar cómo vivimos el tiempo en la Ciudad de México. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Muy bien, iniciamos las participaciones de las y los representantes de las cámaras de asociaciones que nos acompañan hoy, que a su vez representan a las personas desarrolladoras. Iniciamos con la participación de Leopoldo Giscol, representante de Canadá y Valle de México. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias a todos los que están interesados por una mejor ciudad, que son todos ustedes, porque la idea de aquí, de estos eventos, es poder generar una mejor ciudad para todos y cómo podemos vivir mejor. Muchas gracias a las autoridades porque hemos estado en un constante diálogo a partir de esta administración. Hemos tenido un diálogo que aunque muchas veces no estamos de acuerdo, también estamos en muchas cosas de acuerdo. Y lo primero que decirles, lo que estamos de acuerdo al 100% es que la causa de los altos costos de la vivienda en la Ciudad de México está en su escasez. Yo no soy economista, soy arquitecto, pero todos los que estamos en esta sala sabemos que el problema de la vivienda es que no hay suficiente. Y eso es un hecho relevante. ¿Por qué no hay vivienda? ¿Por qué no hemos podido construir vivienda? Porque tenemos una dificultad en obtener permisos y licencias. En el 2018 se detuvo la construcción de desarrollo inmobiliario, incluyendo la vivienda y la norma 26, que se suspendió en el 2013. No hay créditos accesibles para vivienda popular.
altos costos de la tierra. Faltan políticas e incentivos para construir más vivienda. Nadie en México hace vivienda para adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes, mujeres, madres de familia. Ese es otro tema. Hablamos mucho de lo que está pasando, pero nadie construye para eso. Nadie en esta ciudad construye esto. Y la ley de desarrollo urbano tenemos que aceptar que es obsoleta. La vivienda formal es cuando las vean en las colonias, ustedes vayan y vean banquetas, glorietas, parques, avenidas con camellones. Estas fueron desarrolladas por desarrolladores inmobiliarios. La colonia Cuauhtémoc, La Juárez, la Hipódromo, Polanco, etcétera, etcétera, fueron desarrolladas desde su inicio por desarrolladores inmobiliarios. Esa es la ventaja que tenemos. Entonces, desde el principio del siglo, nosotros fuimos los pioneros de todas estas colonias, como repito, que fueron desarrolladas, construidas con avenidas, camellones, glorietas, etc. ¿Qué se está haciendo durante esta administración que tenemos que platicar? Desde la campaña de la jefa de gobierno, Clara Brugada, tuvo un compromiso en apoyar el desarrollo de vivienda. Se dio cuenta de esto que estamos platicando el día de hoy y pretende hacer 200,000 acciones de vivienda. Por primera vez se creó una Secretaría de la Vivienda y este año se le asignó un presupuesto histórico de 9,000 millones de pesos. En el 2024 el INVI tuvo un presupuesto de 750 millones de pesos, que alcanza, si las viviendas son de 2 millones de pesos, para 350 viviendas. Ese fue el presupuesto anterior. A partir de ahora tenemos un presupuesto histórico de 9,000 millones de pesos para vivienda social. Tenemos un diálogo constante con las autoridades. Se abre la ventanilla de coordinación inmobiliaria. Prácticamente a los pocos meses de esto se abrió una ventanilla donde los desarrolladores presentan un proyecto y se lleva a cabo y se da certeza desde un principio de este desarrollo. Se reactivó la norma 26. Tenemos grandes promotores de este tema, como ya los oyeron, y por primera vez se inicia la construcción de vivienda pública en renta. Nunca había habido en esta ciudad una vivienda pública en renta y se acaba de iniciar. En los últimos meses, los desarrolladores hemos solicitado normas 26, ya lo comentó Carlos, y se han preautorizado 20,700 viviendas. Eso fue hasta hace unos días. Carlos, tú vas más rápido que mis cifras, así es que, pero llevamos casi 20,700 viviendas, norma 26 en 289 proyectos de desarrolladores inmobiliarios. Y hay otros segmentos que están en desarrollo, casi de 20,000 viviendas para diferentes usuarios, diferente tipo de vivienda. Les quiero decir el tamaño de la economía de esto. Si nosotros podemos construir esas 20,000 viviendas, generaríamos 40,000 millones de pesos de ingreso a la economía. Y si además hacemos la vivienda que hemos platicado, entrarán otros 70,000 millones de pesos. O sea, si hacemos 110,000 millones de pesos los desarrolladores, más 9,000 millones de pesos que va a hacer el gobierno, tendremos una inversión histórica de 50,000 familias con una vivienda, más de 200,000 personas tendrán acceso a esta vivienda y 250,000 empleos generados. Generaríamos 250,000 empleos. La construcción es la segunda empleadora más importante de este país, contra 74,000 empleados que se hicieron en el 74,000 que se hicieron en el 2024. O sea, generaríamos 3 veces más si logramos estas metas. ¿Qué se requiere para poder lograr esto? Porque tenemos que poner un plan. Y los desarrolladores hemos puesto en la mesa agilidad en permisos y licencias y certidumbre jurídica. Esa es nuestra petición. ¿Qué tenemos que seguir haciendo y que hemos platicado y es parte del bando 1? Es redensificación de muchas colonias, nuevo plan de general de desarrollo y planes por alcaldías, reconversión de zonas y edificios subutilizados. Podemos ver miles de edificios que están subutilizados en la Ciudad de México, un sistema de información catastral unificado donde podamos saber qué pasa en cada predio y la construcción pública intensiva en alianza con el sector privado. Les quiero poner el ejemplo de lo que está pasando con el Infonavit. La presidenta decidió una meta de 1 millón de viviendas para este año y los desarrolladores inmobiliarios, junto con muchos de ellos de la Canadevi o la Canadevi, nos hemos puesto a trabajar junto con el Infonavit y ya tenemos un número de 400,000 viviendas ingresadas en el Infonavit que se van a empezar a deteriorar. Esa es la potencia que hay entre el sector privado y el sector público cuando hacemos esta mezcla. Entonces,
tenemos una gran oportunidad ahora que hay un diálogo constante con estas autoridades. Se aprobaron las factibilidades para la vivienda social, las facilidades, pues ya sabemos todos que a partir de unas semanas necesitamos que estas factibilidades se extiendan a todo tipo de vivienda. Es muy importante para poder continuar con este tren que hay. Hay un refrán que dice, todos los mexicanos decimos, vive de tus rentas. Es un refrán que todos lo sabemos. En la Ciudad de México hay 2.7 millones de viviendas, de las cuales el 25% están en alquiler. O sea, 25% de personas rentan una vivienda. Eso equivale a que hay 663,000 viviendas en renta. El 95% de estas viviendas, o más, son de una sola persona o una sola familia. Son personas que decidieron poner su renta para vivir de eso. Viven de esas rentas. Y eso genera una economía, esa renta que recibe esa persona. No son empresas que se dediquen a hacer desarrollos de vivienda en renta, no las hay. Entonces, impactar las rentas en personas físicas afecta la economía de las familias que dependen de este ingreso y que generan una economía circular dentro de la misma zona. O sea, yo rento un departamento donde sea y ese ingreso que yo tengo lo ingreso a la economía. Entonces, por eso es tan importante, pero tan escaso, porque de las 2.7 millones, solamente hay en renta 663,000. Ahora, hemos hablado de las viviendas que hay en plataformas. Solamente hay 25, de estas 663, de estas 24, hay 25,000 viviendas en plataformas digitales, menos del 1% de lo que es el 2.7 millones de viviendas, menos del 1%. Ahora, hay un enorme problema con ellas, hay que regularlas, hay que estar, pero hay que entender el tamaño del problema, es menos del 1% de la vivienda que hay en la Ciudad de México. Los desarrolladores inmobiliarios no participan en el mercado de rentas, salvo contadas excepciones. Desafortunadamente, deberíamos estar más en este mercado. ¿Qué se requiere en el mercado un mercado de rentas ágiles, formales y con seguridad jurídica? Esto generaría un dinamismo económico, ingresos fiscales, y podríamos atender diversos sectores. Podríamos tener vivienda de renta para estudiantes, para adultos jóvenes, para migrantes y para una serie de gentes que necesitan una vivienda en la ciudad. No nada más podemos hablar de la vivienda asequible, también necesitamos vivienda accesible, que es vivienda para todos. Todos los desarrollos que hacen cuentan con ecotecnologías, los que hacen los desarrolladores inmobiliarios tienen sistemas alternativos de agua, captaciones de aguas, etc. Los desarrolladores inmobiliarios requieren de más opciones para integrarse a este mercado de rentas. Es fundamental que los desarrolladores inmobiliarios entren en este mercado y hoy no lo pueden hacer. Hay en el mundo fibras inmobiliarias, ustedes conocen, fibras inmobiliarias son desarrollos que se encuentran en la bolsa de valores, que hacen naves industriales, centros comerciales, hoteles. No hay una sola en el mercado en México, una sola no hay. Hay en los Estados Unidos, en China, en muchos lugares del mundo existen las fibras inmobiliarias, que son grandes desarrollos que se generan solamente para vivienda en renta y que tienen mecanismos de controles de renta muy interesantes por ellas mismas. Y para eso necesitamos certeza jurídica y licencias. Y el financiamiento para estos proyectos. Hoy no hay financiamiento. Sin embargo, hay muchos organismos nacionales e internacionales, como el Banco Interamericano del Desarrollo, como el IFC y como otros, que están dispuestos a meter capital a este tipo de proyectos. Hay muchos fondos internacionales interesados y nosotros somos un mecanismo fundamental para poder hacerlo. Entonces tenemos que pensar en ese tipo de opciones también como una medida muy importante para poder tener vivienda para todos. La vivienda formal, que es la que nosotros hacemos, genera seguridad y certeza jurídica, reforzamiento de los servicios. Cada desarrollo que hacemos tiene un reforzamiento de servicios, mejoramiento barrial, mejoramos los barrios, damos seguridad en muchos de los predios, ponemos cámaras, etc. Tenemos un arraigo social. La gente que vive en esa colonia se vuelve parte de la colonia. Muchos de nuestros hijos compran en estos desarrollos, nos somos parte de una colonia. Y el fortalecimiento de las economías locales. A la hora de que un predio se vuelve, la economía se hace una economía circular dentro de este predio. Muchas gracias.
Muchas gracias, Leopoldo. Continuando con nuestro programa, tenemos la presentación de María José Fernández, directora general del ADI. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Enrique, secretario, por la invitación. Ricardo, muchas gracias. Agradecemos la invitación a este panel y la oportunidad de compartir la visión de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la ADI, en torno al bando 1 y los retos que enfrenta la vivienda en la Ciudad de México. Hoy la ciudad enfrenta enormes retos en materia de vivienda y desde el ADI estamos convencidos de que la mejor manera de mitigar fenómenos como la gentrificación y la exclusión habitacional es construyendo más vivienda en más zonas y para más personas. Esta no es solo una aspiración sectorial, es un objetivo compartido. Todos queremos una ciudad en la que todos y todas tengamos acceso a servicios de calidad, a vivienda digna y a oportunidades de desarrollo. Sostenemos que uno de los principales factores que explican el desplazamiento de familias y el alza sostenida de precios es la insuficiencia de la oferta habitacional. Cuando no se construye suficiente vivienda o cuando construir es tan difícil y tardado que el desarrollo se paraliza, la demanda se concentra en pocas zonas y en pocas unidades disponibles. Los precios suben y muchas familias quedan excluidas. Ese es el mecanismo que una y otra vez empuja a miles de personas fuera de sus barrios y hacia periferias cada vez más lejanas. Hay que resaltar que la Ciudad de México sí tiene espacio para crecer de manera eficiente. Su densidad actual es de 6,000 habitantes por kilómetro cuadrado, por debajo de otras ciudades con dinámicas urbanas semejantes. Como ejemplo, Santiago de Chile alcanza 8,500 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta diferencia responde en buena medida a regulaciones que durante años han limitado alturas y densidades e indirectamente han restringido la oferta de vivienda. Si actualizamos ese marco con criterios de sustentabilidad, integración urbana y certidumbre jurídica, la capital puede atender mejor su demanda sin seguir extendiéndose de manera costosa e ineficiente. En este contexto, el bando 1 abre la discusión pública sobre temas fundamentales: la gentrificación, la asequibilidad de la vivienda y la necesidad de equilibrar el desarrollo urbano con las prioridades sociales de la ciudad. Aunque es un punto de partida importante, consideramos que algunas de las propuestas podrían generar efectos no deseados. Como ejemplo, me gustaría enumerar algunos. 1. Establece controles o topes a la renta que podría reducir la rentabilidad de los proyectos y con ello desincentivar la construcción de nueva vivienda. 2. Afectar de forma significativa los ingresos de los propietarios puede empujar parte del mercado hacia la informalidad, limitar el mantenimiento de los inmuebles y reducir el sustento de miles de familias que dependen de estas rentas. 3. Focalizar incentivos solo en determinadas alcaldías corre el riesgo de frenar proyectos en otras zonas donde ya existían condiciones para generar nueva vivienda. 4. Coincidimos en la prioridad de impulsar con especial énfasis la vivienda social. Sin embargo, centrar la acción pública de manera exclusiva en este segmento puede generar distorsiones. Las familias de ingresos medios quedarían sin opción, desplazando efecto dominó a los sectores más vulnerables. Y 5. La aplicación retroactiva de medidas a contratos vigentes generaría incertidumbre jurídica, con un impacto directo a la inversión formal que quedaría paralizada en el corto plazo. Sostenemos que el bando 1 puede y debe fortalecerse complementándolo con políticas que amplíen de manera efectiva la oferta de vivienda en todos los segmentos, que brinde certeza jurídica y que incentive la inversión formal. Solo atendiendo la raíz del problema, esto es, la insuficiencia de la oferta, podemos avanzar hacia una ciudad más accesible, incluyente y equitativa. Para lograrlo, en la ADI proponemos una agenda urbana basada en 3 ejes complementarios. En primer lugar, generar más vivienda para todos los estratos donde ya existe infraestructura y servicios. Eso implica redensificar con criterios de diseño urbano, calidad de vida, autorizar mayores alturas y un número más amplio de unidades, reconvertir el suelo subutilizado a usos habitacionales
y rehabilitar inmuebles existentes aprovechando el mejor parque edificado. En segundo término, modernizar la regulación. Esto requiere avanzar de manera progresiva y con participación social hacia esquemas de usos mixtos en toda la ciudad. Eliminar barreras legales y administrativas que hoy impiden densificar donde más eficiente hacerlo, simplificar trámites y reducir tiempos de autorización y, sobre todo, brindar certeza sobre la tenencia de la tierra y sobre la ejecución de las inversiones. Y, en tercer lugar, fortalecer la planeación urbana. Aquí es indispensable concluir el sistema de planeación de ordenamiento territorial pendiente desde el 2021, expedir el Programa General de Ordenamiento Territorial, lo mencionaba el secretario, y los programas de cada alcaldía, alinear el bando 1 con ese marco y con la constitución de la ciudad, y retomar el acuerdo de facilidades impulsada por la entonces jefa de gobierno, hoy presidenta Claudia Sheinbaum, que permitió destrabar el inicio de nuevas construcciones bajo reglas claras. Es importante subrayar la contribución del sector inmobiliario al desarrollo de la ciudad. Los desarrolladores trabajamos bajo reglas vigentes y aportamos de manera importante al desarrollo económico y social de las zonas en donde se encuentran nuestros proyectos. En términos urbanos, revitalizamos zonas, mejoramos el entorno, construimos infraestructura hidráulica como pozos y conexiones, rehabilitamos banquetas y vialidades, reforzamos la luminaria pública, ejecutamos soluciones de movilidad y mejoramos parques y espacios públicos. Asimismo, incorporamos ecotecnologías para reducir el uso del agua y de la energía en los proyectos. En términos económicos, generamos empleos directos e indirectos a lo largo de cadenas de valor completas y contribuimos significativamente al fisco local y federal mediante el IVA, el ISR, el ISAI, el impuesto sobre la nómina y el PDD, entre muchos otros. Todo ello, además de pagar derechos asociados a la mitigación de impuestos ambientales, viales e hidráulicos. Este círculo virtuoso, inversión formal con reglas claras, proyectos bien integrados y aportaciones fiscales y urbanas tangibles, es el que queremos ampliar y hacer llegar a más zonas de la capital. El desafío de la Ciudad de México no es si construir o no construir, sino cómo generar suficiente vivienda para atender la demanda de todos y hacerlo de manera incluyente y sostenible. No se trata de frenar el desarrollo, se trata de orientarlo con planeación de largo plazo para que la ciudad aproveche mejor su infraestructura y reduzca los costos sociales y ambientales. Quiero enfatizar, desde la ADI reiteramos nuestro compromiso con una Ciudad de México más justa, dinámica y habitable, y hacemos un llamado para trabajar de manera conjunta para ampliar la oferta, fortalecer la planeación y dar certidumbre jurídica a la inversión que crea vivienda. Solo así construiremos una mejor ciudad para todos. Muchas gracias. Muy bien, cerramos la ronda de participaciones de nuestro panel con la participación de Ricardo González Lomelí, presidente de la CEMIC. Gracias, Ricardo. La entrada principal de este edificio de la CEMIC, en el vestíbulo en planta baja, se puede ver una frase de bienvenida del arquitecto Andrés Espinosa. El humano se convierte en humano hasta que construye su propia casa. Este espíritu creador dio origen a la figura del constructor. La primera obra del ser humano fue un refugio, levantado con poco más que ramas y piedras. Sin embargo, fue la creación de la vivienda la que se convirtió en un elemento evolutivo imprescindible. Con el tiempo, aquellos refugios primitivos se transformaron en asentamientos colectivos, aldeas y pueblos, hasta dar lugar a las grandes ciudades. La vivienda no solo ha sido sinónimo de protección y resguardo, sino que se convirtió en la primera manifestación de pertenencia y arraigo, estrechamente ligado al desarrollo de nuestras sociedades.
Muy buenas tardes a todos. Es un verdadero gusto, un placer recibirlos, secretario, secretaria, Polo, María José, Carlos, Enrique. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en la casa del constructor, en la CEMIC, su casa. Para nosotros es un honor que nuestras instalaciones sean sede y espacio de análisis sobre un eje tan relevante como es la vivienda. Por supuesto, mi reconocimiento y gratitud a todas las personas que hoy nos acompañan, a todos los que están aquí en la CEMIC y que son desarrolladores inmobiliarios, constructores. Y cuando hablamos de vivienda no solamente hablamos de las casas o los departamentos. Para esto se necesita infraestructura, para esto se necesita movilidad, para esto se necesita infraestructura educativa, infraestructura de salud. Necesitamos construir toda la infraestructura que desarrolla esto. Dentro de estos temas es muy importante que la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo han evolucionado de la mano con la humanidad, transformando las ideas de espacios funcionales, seguros y resilientes. Tal ha sido el valor simbólico que hemos otorgado a la vivienda, que estos espacios se han convertido en el lugar donde se entrelaza la familia, los valores y la identidad. La gentrificación no es un fenómeno exclusivo de México. Ciudades como Buenos Aires, Santiago de Chile, París o Nueva York han experimentado procesos similares de desplazamiento de comunidades, lo que ha generado la concentración de población en zonas específicas de las ciudades. En la Ciudad de México, el INEGI confirma que más del 60% de la población vive en condiciones de hacinamiento. De acuerdo con las proyecciones del Censo de Población y Vivienda del INEGI, entre 1970 y 2020 la Ciudad de México registró un notable aumento en su densidad poblacional, pasando de 4.500 habitantes por kilómetro cuadrado al dato que ya dieron hace rato de 6.163 habitantes por kilómetro, lo que representa un incremento del 37% en 5 décadas. Asimismo, para 2025, el Consejo Nacional de Población registró un incremento en la esperanza de vida, con una media de 76 años, 73 para hombres y 79 para mujeres. Aunado a esto, factores como la tasa de matrimonios, divorcios y la reestructuración familiar ha influido en la creciente demanda de vivienda. Actualmente, México enfrenta un rezago habitacional, ya que el crecimiento poblacional ha superado los 40 millones de habitantes en los últimos 30 años y solo se han construido 17 millones de viviendas en este tiempo. Este fenómeno se ha visto acompañado por incrementos desproporcionados en los precios de la vivienda. En el año 2000, el costo promedio de una casa nueva era de 500,000 pesos. Hoy el precio promedio asciende a 5 millones de pesos. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos, hasta abril de 2025, la construcción de una vivienda unifamiliar tiene un costo promedio de 10,816, me refiero a vivienda de interés social, 10,816 pesos por metro cuadrado, lo que representa un aumento del 8% respecto al año anterior. En el caso de los departamentos de interés social, el costo de construcción ha pasado de los 11,683 a 12,476 pesos por metro cuadrado, lo que equivale a un incremento del 6,8%. Es muy importante, y ya lo comentaba hace rato, de lo que ha generado también el costo. Bueno, sabemos que el precio del suelo en Ciudad de México es altísimo, por un lado. Por otro lado, los fenómenos sísmicos que hemos tenido, como el del 85 y 2017, ha generado que las construcciones se vuelvan más caras por toda la reestructuración, por toda la cimentación y todo lo que tiene que ver con los métodos constructivos de las viviendas. Esto ha incrementado increíblemente el precio de las viviendas, obviamente. En el 2017 lo que nos dejó por experiencia es de que los edificios construidos en 1960 y en los años 70 y principios de los 80 fueron los que más daños tuvieron, porque a raíz del sismo del 85 fue cuando ya se implementó un reglamento de construcciones y esto empezó a regular todos estos temas, ¿no? Por eso es de que los edificios anteriores al 85 son los que más daño tuvieron. Ante estos panoramas retomamos la pregunta de qué nos convoca en este foro. ¿Cómo enfrentar el fenómeno de la gentrificación de manera directa e integral?
La construcción de vivienda asequible y pública mediante esquemas de renta para sectores prioritarios y programas de arrendamiento con opción a compra representa una solución. Ampliar la oferta de vivienda, que es el común denominador de todos los que hemos pasado aquí. Lo que requerimos en la ciudad es más vivienda, y vivienda accesible, que esto es lo que contribuye de manera decisiva a reducir los efectos de la gentrificación. Es fundamental que las políticas destinadas a su producción involucren a la industria privada, de manera que la construcción sea atractiva, rentable, dinámica, acelerada y sustentable. Asimismo, es imprescindible diseñar proyectos de desarrollo urbano inteligentes y de largo plazo, es decir, hogares que estén bien conectados con infraestructura vial, próximos a zonas laborales, a zonas escolares, y avanzar de manera constante en la actualización de las políticas de vivienda. De igual manera, ciudades como Sao Paulo, Bogotá, han incorporado en sus planes maestros la redensificación urbana. Es importantísimo verticalizar la ciudad. En esta ciudad ya contamos con muchísima infraestructura ya instalada, movilidad, hospitales, escuelas, todo este tipo de infraestructura que ya tenemos. Recuerdo el primer evento que acudí, cuando el secretario Encinas, ya en funciones, comentaban que la Ciudad de México estamos a 2 niveles promedio de altura, y la idea sería por lo menos que subiéramos a 4 niveles promedio de altura para aprovechar la infraestructura que ya tiene nuestra ciudad. Obviamente, para todo esto hay que modificar los planes de ordenamiento territorial para lograr un desarrollo equilibrado y sostenible. Bueno, ya lo comenté, tenemos que verticalizar nuestra ciudad para optimizar la infraestructura existente en las zonas céntricas. Sobre esta línea, se debe fomentar la renta móvil que permita al trabajador cambiar su vivienda tanto geográfica como dimensionalmente, así como generar instrumentos que permitan acumular gradualmente la plusvalía necesaria para adquirir un hogar de manera permanente, contando con la intervención de reguladores institucionales que garanticen la transparencia del proceso. Igualmente, es clave la cooperación de inversionistas y acreedores, promoviendo fondos especializados con tasas preferenciales, apoyados por gobiernos estatales mediante subsidios y acceso a sueldos a precios asequibles. Acceso a suelo a precios asequibles. A su vez, robustecer los estudios técnicos y los análisis de suelo a fin de evitar a toda costa la construcción de conjuntos habitacionales abandonados derivado de riesgos estructurales o de la falta de estudios profundos y especializados. En resumen, la actualización de planes de desarrollo urbano, la creación de reservas de suelo accesible, la definición de estrategias de redensificación, la simplificación de trámites administrativos, la promoción de la movilidad sostenible y la reducción de la expansión urbana descontrolada. Todo esto puede contribuir de manera significativa a revertir los efectos de la gentrificación. Con la implementación de estas estrategias no solo se enfrenta este fenómeno, sino que también se puede frenar la autoconstrucción no regulada y la invasión de zonas protegidas o de interés ecológico. En conclusión, la vivienda es el núcleo donde se teje la identidad, la memoria y la cohesión social. Una vivienda bien planificada y accesible fortalece los lazos comunitarios, promoviendo la permanencia de familias en sus barrios y fomentando la participación activa en la vida urbana. Al garantizar que las personas puedan vivir dignamente en su entorno, la vivienda se convierte en un motor de estabilidad, elemento fundamental para las ciudades resilientes y socialmente cohesionadas. Gracias por su atención. Muy bien, sería momento de abrir los micrófonos al público que tenemos el día de hoy. Estamos atentas y atentos a la señal que nos den para poder ir con ustedes, darles el micrófono y que puedan participar en este diálogo que se está desarrollando. Aquí hay una y ahí hay otra. Recabaríamos una ronda de 5, tendrían cada quien 2 minutos para su participación. Adelante. Hola, buenas tardes. Yo soy María del Alonso, represento la Vicepresidencia de Turismo en la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. Algunos ya me conocen, secretario Manola, obviamente Carlos McKinley. Quiero decirles que yo estoy en la parte de turismo
el presidente me mandó que viniera en su lugar, que es Vicente Gutiérrez Camposeco, le manda todos sus saludos. Y me llamó la atención lo que dijo Leopoldo Polo, eso de que va a haber la fibra y todo esto. Me llama mucho la atención una cosa, y es que desde el punto de vista turístico, la hotelería, yo también pertenezco a ese sector en turismo, ¿cómo vamos a saber de empiecen a hacer edificios, viviendas, y cómo no esa vivienda se va a convertir en Airbnb? Ya tenemos este problema, ya lo he hablado con la secretaria Alejandra Frausto. Ahora para el Mundial pues, se han permitido pues, que se construyan más viviendas. Según esto, después se va a frenar cuando ya acabe el Mundial, pero a mí sí me preocupa como sector turístico que la vivienda que se está haciendo y demás se convierta y se quede, que la gente la compre a un bajo costo, ¿no?, de nivel social, y que después se convierta, como está pasando hoy en día, pues en una venta disfrazada de Airbnb. Muchas gracias. Gracias. Tenemos una participación aquí y otra allá y otra allá. Acá de este lado. Gracias, buena tarde. Diana Pérez Molero, estoy aquí en la Coordinación de Gestión Ambiental en la Cámara Ciudad de México y vicepresidenta del Colegio de Arquitectos Ciudad de México. Muchas gracias al distinguido panel. Yo quisiera resaltar algunos de los temas que comentaron. Si bien la gentrificación tiene importantes connotaciones sociales y económicas, también quisiera comentarles el factor ambiental, que bueno, pues es el tema de especialidad en el que estoy colaborando en ambos sectores, el cual pues puede ser un generador de bienestar colectivo o bien fragmentar a la sociedad, ¿no? Retomando este caso que comentaron, pues Mítica fue uno de ellos, o sea, el factor del agua, aparte del tema social y de los barrios que existían ahí, pues fue un factor decisivo que tuvo que ser llevado a mesas de acuerdo durante mucho tiempo para el desarrollo de este proyecto. Justo la norma 26 también impulsa, sí, la vivienda social y popular, pero también el desarrollo sustentable. Y ahí quisiera resaltar que no solamente es como en este sector de la construcción en el que efectivamente se pueden introducir tecnologías ambientales que pues bien a lo mejor ayudan a minimizar algunos de los impactos, pero también tiene que ver con esta apropiación del mismo territorio y cómo se ocupan racionalmente los recursos naturales. Pues en este sentido quisiera resaltar que el trámite no es en sí lo que realmente nos ocupa, aunque pues obviamente las facilidades administrativas en el trámite ambiental y en otros ayudan bastante, pero bueno, más bien quisiéramos comentar que desde diferentes puntos se trabajan a lo mejor en estrategias de integración del tema ambiental para que realmente la vivienda responda a estos temas sostenibles, que justo comentaba la secretaria, pues el neoliberalismo prevalece a lo mejor el desarrollo económico, y aquí creo que más bien es integrar el factor social, ambiental y económico para lograr una vivienda realmente sostenible. Muchas gracias. Gracias. Tenemos otra participación de este lado, ¿sí? Y otra de aquel lado. Primero esta y luego ella. Adelante. Hola, Jan Mendoza. Yo tengo un comentario y una duda, ¿no? La primera es, bueno, en México, bueno, particularmente en la Ciudad de México, pues tenemos 2 décadas que marcaron esta sobrepoblación, ¿no? Tenemos los 60s, mediados de los 60s y principios de los 80s, ¿no? En donde pues tenemos invasión de predios y se genera esta sobrepoblación en la Ciudad de México. Yo, dentro de lo que he podido estudiar, pues veo que hay una centralización de poderes y es que esta migración hace que llegue más gente a la Ciudad de México, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo vamos a realizar dentro de este bando 1, cómo es que vamos a mejorar
la Ciudad de México para que no todos los poderes, no todos los bienes y servicios estén centrados en estas delegaciones como Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, donde principalmente se ve la gentrificación. No pretendo que me digan que se va a mudar a Milpalta, a Xochimilco, a Tláhuac, a algunas partes de Iztapalapa, pero sí pretendo que me digan cómo es que se va a gestionar esta parte de la centralización de poderes y bienes y servicios, porque es lo que en realidad atrae a mucha gente. Muchas gracias. Gracias. ¿Tenemos una participación de aquel lado? Sí. Sí, adelante. Bueno, mi nombre es José Lastra y vengo a parte de Origilan. Somos una firma de análisis y adquisición de reserva para desarrollo inmobiliario. Agradezco la participación que me ha permitido hablar aquí en el panel. Coincido perfecto con los puntos de ambos lados, tanto la parte del gobierno que quiere incentivar la norma 26 y la construcción de vivienda asequible, que es importantísimo, pero también quiero retomar esta parte en donde tenemos que abrir un poquito la llave para que se pueda llevar estos mismos beneficios a la construcción de vivienda, que no nada más es vivienda asequible, porque yo sí considero que la oferta y la demanda va a tender a ajustar un poco el precio de la vivienda. Hay una falla estructural muy grave en el valor de la tierra en la Ciudad de México, y es por un trabajo de valoración deficiente, porque la tierra está muy por encima del valor correcto de adquisición aún para un desarrollador inmobiliario. Y yo creo que una de las cosas, o una de las maneras en las que podríamos atacar esta falla estructural es abriendo la oportunidad de tener desarrollo en otras delegaciones con potencial, que tienen muy bajas densidades, pero que son delegaciones cercanas a centros de trabajo que se pueden redensificar y que se pueden aprovechar, caso Gustavo Amadero, caso Azcapotzalco, Iztacalco, por mencionar algunas, independientemente del estrés hídrico, que yo creo que con participación de la iniciativa privada y del gobierno se puede atacar para que haya un mayor desarrollo inmobiliario sin que esto tenga consecuencias con las comunidades o con los polos en donde se esté desarrollando. Gracias. Gracias. Cerramos las participaciones con otra participación allá de acá. Sí, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Leticia López, pertenezco a la UPRES, una organización social de más de 50 años. Y mi pregunta es, ¿qué hay con las cooperativas de vivienda? No escuché nada y sí me interesaría saber qué piensan ustedes de las cooperativas de vivienda. Ahorita preguntaban de Coyoacán, ahí se están haciendo cooperativas de vivienda. No hay una ley y no porque no exista, la hemos extendido a las autoridades como organización y también se está conformando en Tlalpan y en varias alcaldías. Y sí necesitamos y requerimos que seamos tomados en cuenta y que se participe de una ley de cooperativas. Las cooperativas todo el tiempo han existido, desde hace más de 50 años, pero sin embargo no han sido observadas como tal. Entonces sí me interesaría saber qué dicen las autoridades, porque en bando 1, y una de las propuestas, entre muchas, de la jefa de gobierno, son precisamente las cooperativas. Y sí me gustaría saber, si no en este foro, pues que se abran de cooperativas y que se abran para el cooperativismo. Gracias, buena tarde. Muchas gracias. De nuestras y nuestros panelistas, ¿alguien quisiera reaccionar a los comentarios, preguntas, cuestionamientos que se han hecho por parte del público? Yo muy rápido, las fibras que me toca a mí, me parece que en México hay 6 o 7 fibras, fibra 1, fibra hotel, por ejemplo, hablando de los hoteles, no hay una sola vivienda y las fibras son fideicomisos inmobiliarios que están en la Bolsa Mexicana de Valores, o sea que una persona con un poquito, con algo de dinero podría ser socio de ese desarrollo, de esa empresa, ¿no? Como sería ahora. Se regulan, están reguladas desde su inicio y se dice el segmento de eso. Ojalá haya muchas de estas fibras, inclusive algunas para Airbnb. Vuelvo a repetir, de estos 25,000 viviendas, esto es menos del 1%. Ojalá haya fibras de todo. Lo que queremos es que haya más vivienda para todos. Y ese es el objetivo. ¿Cómo se hace? Se regulan. Y por otro lado, lo de la sostenibilidad. La Canadevi está trabajando muy de la mano con el Banco Mundial. Tenemos un certificado EDGE
que es a través que un certificado que nos certificamos a través de estos. Y tenemos al día de hoy 70,000 viviendas en certificación en la República Mexicana. Me parece que son 70,000, pero eso es lo que está ahorita en... Entonces estamos trabajando muy de la mano con el tema. Para nosotros el tema ambiental es fundamental, porque si no hay medio ambiente no hay desarrollo. Es de los puntos más importantes. Entonces, los desarrolladores de vivienda estamos comprometidos con todos estos temas medioambientales de forma muy importante. Gracias. Yo me gustaría comentar, justamente se está gestando un proyecto de una fibra de vivienda aquí que en CEMIC, un proyecto que va a generar parte de esto que dice Polo que no existe. También respecto a la sostenibilidad y sustentabilidad, tenemos aquí, y es un tema que conoces muy bien, Diana, y está por aquí Denise también, estamos lanzando el hackathon, que es un tema que ya fuimos a SEDECO y ya se lo platicamos también a la secretaria Julia Álvarez de Icaza de SEDEMA. Es un tema una plataforma para reutilizar y generar una economía circular con materiales y accesorios producto de las demoliciones y desmantelamientos, que hoy en día esa plataforma no existe. Ya tenemos plantas de tratamiento de materiales producto de esto, pero esta plataforma no existe y estamos trabajando muy fuerte en ella para que nos ayude también en todo este sistema. Bueno, primero me refiero a las 3 presentaciones que nos han hecho el favor de traer este día los compañeros del sector inmobiliario. Creo que todas son absolutamente atendibles. Nosotros vamos a retomar las propuestas, vamos a hacerle llegar la opinión de parte del gobierno y creo que tenemos una base fundamental de acuerdo. Necesitamos vivienda, acabar con la burocracia, con la regulación, con toda esta tramitología que no solamente encarece los proyectos a desarrollar, sino que además obstaculiza lo más importante, que es todo el proceso de atender la demanda tan grande que tenemos en la ciudad de vivienda. El tercero, tenemos que pensar en que no es suficiente la vivienda social o asequible. Sí tenemos que hacer nuevos desarrollos para grupos vulnerables y también nuevas modalidades de vivienda para arrendamiento, vivienda pública y vivienda privada para arrendamiento, que es algo que no hemos desarrollado no solamente en la ciudad, sino en todo el país. Son temas que tenemos que atender. Ver el tema de las rentas, no estamos pensando en un régimen de control de rentas que regresara a las rentas congeladas, eso fracasó en su oportunidad, sino establecer reglas claras para el registro de los contratos y salvaguardar la seguridad jurídica para el propietario y los derechos del arrendatario. Y todas las normas que vamos a emitir relacionadas con el bando no se reducen a las 12 colonias en donde haremos un plan maestro piloto para implementarlo. Son normas de carácter general. Los lineamientos, el programa de facilidades para vivienda pública, social, vivir en arrendamiento, son para toda la ciudad. Y el que estamos planteando para norma 26 también será de carácter general. Aquí va a ser al revés, no va a ser, la excepción no va a ser el programa de facilidades. La excepción es ver dónde tenemos limitaciones para el desarrollo de esos programas, donde evidentemente tenemos que cuidar mucho la expansión que ha tenido la ciudad hacia suelo de conservación. Por eso las restricciones en Tláhuac, Xochimilco, Milpalta, Tlalpan, Álvaro Obregón, Coajimalpa, que es nuestra frontera natural hacia la zona de reserva ecológica y de servicios ambientales, y esa sería la excepción. La regla general va a aplicar para toda la ciudad. Sí tenemos que revisar las restricciones que actualmente están en algunos programas parciales de desarrollo de las alcaldías, que algunos datan de 1997, el de Coajimalpa.
o algunos que tienen restricciones a construcciones como Miguel Hidalgo y Coyoacán, donde está prohibida la construcción de hoteles. Esto tendremos que hacer una revisión ahora que estamos con el Programa General de Desarrollo, el de ordenamiento territorial y el programa de ordenamiento de las alcaldías, que hay que replantear toda esta visión que fragmentó también la visión de ciudad. No entendimos o no se entendió en aquel entonces que esa es una ciudad policéntrica, que tiene que tener distintos polos de desarrollo y que en cada uno de estos tenemos que lograr equidad e igualdad para reducir las enormes diferencias que tenemos en el desarrollo de nuestro territorio, lo que hemos llamado justicia territorial. Sobre el tema de hoteles y las aplicaciones, estamos revisando la legislación vigente, justamente para evitar hoteles disfrazados y donde habrá restricciones para el número en los edificios de departamentos que puedan utilizarse para la aplicación. Creo que hemos avanzado mucho, es una discusión muy intensa, hay que regularlo, hay que transparentarlo, pero no queremos caer en ninguna simulación y espero que podamos discutir. Las ecotecnias en todos los desarrollos. Ya todos los desarrollos de la ciudad, públicos o privados, están cumpliendo no solamente con el área libre, que es muy importante, que a veces no se utiliza para áreas verdes o para espacio público dentro de la propia aprovechante de las unidades o de los conjuntos habitacionales, sino ahora tendrán que tener la planta de tratamiento, el aprovechamiento de agua de lluvia, que ya lo estamos haciendo en todos los programas de conjuntos habitacionales públicos en estos momentos. La idea es que tengamos reglas claras para todos, entender los problemas de migración. Ya la migración es distinta en el fenómeno que tenemos en la ciudad. La Ciudad de México ya es expulsora de población a la periferia y a otras entidades. La falta de oferta de vivienda ha llevado a que tengamos cerca de 25,000 familias expulsadas anualmente hacia la extraperiferia o a otros estados. La mayor migración de chilangos al interior de la República es a Querétaro. La mayor parte de la población que está llegando a vivir en Querétaro proviene de la Ciudad de México. Y hay que entender que ya la mayor parte de los habitantes de la Ciudad de México no viven en la Ciudad de México, viven en el Estado de México. Y el problema de la descentralización no es un problema de cambiar las sedes de los poderes. No, mira, todo el mundo planteó que si llevamos la capital de la República al Bajío, ahí a Aguascalientes o a Querétaro o Guanajuato, iba a replantearse la concentración del poder público en el país. La verdad es que no es un asunto de sacar los poderes, sino lo que hay que hacer es descentralizar el poder público, la decisión, el presupuesto, las facultades, las competencias, que es lo que trajo la gran concentración que tenemos aquí en la ciudad. Y sí tenemos una ley de cooperativas, esa yo la saqué siendo secretario de Desarrollo Económico por ahí de 1998, y esa ley permite las cooperativas de vivienda, y el INVI tiene facultades y competencias para desarrollar procesos de construcción, autoconstrucción, mejoramiento, ampliación de vivienda con las cooperativas de vivienda de la ciudad. No hay ninguna restricción jurídica para ello. Perdón por la extensión. José Lastra, sí, efectivamente estamos muy conscientes y muchos desarrolladores nos solicitan que el uso de suelo industrial pueda convertirse a uso de suelo habitacional. Se está pensando, se está trabajando en las propuestas de modificaciones a la norma 26, aunque evidentemente tendrá que ser algo aplicado a ciertas partes de algunas de las alcaldías que fueron bastiones industriales hace ya algunas décadas. Comenta Diana, comenta algo sobre norma 26. Creo que la norma 26 define verdaderamente bien los criterios de sustentabilidad. Y para hacer un comentario acerca del tema barrial que comentaste, nosotros estamos fomentando que las preventas de los
edificios de norma 26 se dirijan sobre todo a las mismas colonias vecinas. La estadística que tenemos es que en general 40% de las personas que compran una vivienda norma 26 son vecinos muy cercanos al lugar, son papás que le quieren ayudar a sus hijos, abuelos, a sus nietos. El otro 40% es en un radio un poquito más amplio, podríamos decir la alcaldía, el 15% al conjunto de la ciudad y el 5% a personas que vienen de fuera de la ciudad. Gracias. Muy bien. Perdón, una corrección, dice Alejandro. Me equivoqué en el año de la ley de cooperativas, no fue 98, me quedé con el viaje de los servicios ambientales, fue en el 2004, cuando salió la ley de cooperativas. Abrimos una segunda ronda de participaciones. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Aguilar. Algunos no estaban ni nacían, no eran pequeños, pero en el lejano 2000 salió el bando 2. También fue no fue un primer intento, fue un intento de regularización que hablaba, todavía no se mencionaba la gentrificación en ese entonces, pero los que estaban ya conscientes de esos años sabrán que todo el conflicto que se derivó de cuando se decretó con el presidente AMLO. Entonces, mi pregunta es, de ese bando 2 a este bando 1, ¿cuál sería como la reflexión de los errores que nos dejó o que no se van a tratar de que pasen ahora nuevamente? Como de lo que yo recuerdo se mencionaba mucho que el gobierno quería regularizar el tema de rentas, el tema de viviendas, se quería meter dentro del mercado y hubo muchas otras discusiones, mesas de trabajo, de lo que yo recuerdo. Ese sería como el primero, si tienen alguna reflexión de ese, digo, los que lo conocen, de que fue todo un conflicto que mencionaba la ciudad central, que era Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc, y no, se me está yendo otra. Ajá, y que era que donde se permitía, querían que nada más solamente ahí se construyera, o sea, digo, ahora lo vemos, pero digamos que este debate pues sí ya tiene más de 20 años. Y ese, bueno, sería como la reflexión de qué es lo que ahora tendríamos que mejorar todos, ya no solamente el gobierno, iniciativa privada, sino todos en general. Y finalmente, ¿qué esperamos, o bueno, qué se espera que ahora con este nuevo bando 1, más allá de los números, lo digo porque también se buscaba en ese entonces esto de la vivienda para las personas de escasos recursos? De lo que yo tengo estudiado y recuerdo, no se lograron los números. ¿Cómo se pretende ahora poder lograr esos números? Más allá de la vivienda del mercado inmobiliario normal, ¿cómo ahora pretendemos con este bando 1, digo en general como sociedad, para poder llegar a estos números? Gracias. Buenas tardes, Rocío González Alba. Mi pregunta es para la CEMIC, la Canadevi y la ADI. En 2015-2016 tuve la oportunidad de trabajar en la Asamblea Legislativa en la Comisión de Vivienda, asesorando. Y lo que hoy ustedes exponen es lo mismo que exponían en aquel momento. Son exactamente las mismas palabras, sobre todo en el caso de Canadevi. Creo que ya han pasado bastantes años de eso. Y en este momento donde el gobierno está haciendo esta propuesta, está ofertando este bando 1, me parece que las desarrolladoras inmobiliarias y los grupos no han cambiado la visión y están pidiendo pero no están ofreciendo. Y creo que sería importante que también ofrecieran, pero desde la visión que planteó la Secretaria de Economía, de reducir estas ineficiencias del mercado y no incrementarlas, ¿no? Entonces, esa es la duda que tengo. ¿Qué harían ustedes en el marco de esta visión, más no de la visión de los liberales, ¿no?, como Adam Smith, para aportar algo a este bando? Aquí adelante. Gracias, sí. Soy Gabriela Manzano, vicepresidente de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social de CEMIC Ciudad de México. Hoy estuve participando en uno de los talleres
Perdón, ¿así? ¿Me escuchan? Estuve participando en uno de los talleres de preparación para el Plan de Acción Climática en la Alcaldía de Iztapalapa. Fuimos invitados. La población de Iztapalapa equivale al 20% de la población de la Ciudad de México. El 24% de esa población tiene una edad entre 24 y 34 años, es decir, que están precisamente en el momento en el que van a necesitar una vivienda. Pero hay un gran problema, no hay agua. Iztapalapa creció desordenadamente como en muchos otros lugares y eso generó un problema de inundaciones tremendo. No tienen mucha industria. Entonces viven del comercio y en su mayor parte es comercio informal. Las escuelas no tienen agua, tienen problemas de movilidad, no tienen transporte suficiente, no hay seguridad para transportarse en bicicleta o en algún otro medio de transporte. Cuando estábamos esperando hace rato con Polo y mi secretario, el ingeniero Andrés, él decía, oye, ¿qué es primero? ¿Los servicios o la construcción de vivienda? Y es la pregunta que yo quisiera hacer en este momento. ¿Cómo vamos a crecer en esa alcaldía de Iztapalapa en estas circunstancias cuando la vivienda además está desordenada y no solamente físicamente, sino también legalmente? No tienen la certeza de la posesión de la tierra. Ya no hay para dónde crecer. Realmente el 90% ya está ocupado de ese espacio. Entonces la pregunta es, a través de este mecanismo, ¿cómo podríamos trabajar con Iztapalapa? Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona que quisiera añadir su comentario? Muy bien, estamos de aquel lado. Gracias, buenas tardes. Soy Aldo Pérez y voy a hablar desde dos puntos de vista. Uno es como ciudadano de la Ciudad de México, vale la expresión, y otro como microempresario perteneciente a la Cámara, como constructor. Primero, me gustaría saber y entender cómo, ahorita desde la parte del gobierno que nos invita y nos solicita que participemos en todo este asunto del bando, cómo el gobierno desde sus diferentes instancias, desde sus diferentes plataformas, va a hacer que esto ocurra, ¿no? Lo que nos están platicando aquí pues suena bastante bien, pero yo me pregunto, por ejemplo, en los sistemas de actuación por cooperación, los SACs, yo tengo la experiencia, yo soy vecino de Escandón, soy miembro de una COPACO, que es digamos un comité vecinal, y tuve la experiencia, una mala experiencia, con que no, desde SEDUBI, desde las alcaldías, no se permite que los micro y pequeños empresarios podamos, por decir, trabajar y poder agilizar trámites, que ahorita ya incluso se anunció en los periódicos que varios trámites se van a agilizar, pero no se nos permite, y a las grandes inmobiliarias se les dan muchísimas facilidades, al grado de que ese SAC, el SAC Tacubaya, en esa zona, en el papel pretendía o pretende incentivar el crecimiento tanto económico como social de la zona de Tacubaya específicamente, pero la gentrificación ocurre nada más en Escandón y en San Miguel Chapultepec, y Tacubaya sigue igual de jodido, perdón por la palabra, pero no hay otra, sigue igual y no hay ningún incentivo para eso. Entiendo que el gobierno que promovió y aprobó las leyes de los sistemas de actuación por cooperación, bueno, fue otro gobierno, pero ¿cómo abatir esa situación para promover una vivienda igualitaria en esas zonas, ¿sí? Y no que nada más solo unos ciertos focos se estén gentrificando, se estén saturando, y de verdad tengamos viviendas asequibles para todos? Pongo otro ejemplo, en la cuestión de ahora de que están promoviendo el INVI, porque a mí
todo el sistema de promoción de la vivienda ahora para mí suena más demagógico que de cumplir realmente con una demanda social, ¿sí? Estamos hablando de millones de viviendas que se están promoviendo en este sexenio. Aquí en la Ciudad de México se pretenden un ejercicio de 200,000 viviendas, pero las administraciones que se dan, pongo el ejemplo del INVI, alcanzan apenas con todos los créditos que se dan menos de 6,000 pesos por metro cuadrado, cuando estamos hablando de que el metro cuadrado tiene un costo mayor. Entonces hay un egreso del erario nada más por cumplir una cuestión estadística, pero no se está resolviendo verdaderamente la necesidad a las personas en las zonas donde se ejercen esos créditos, ¿sí? Entonces a mí me gustaría saber cómo el gobierno va a hacer cumplir y va a promover para que esto realmente se cumpla, y cómo nos van a apoyar a nosotros los empresarios para que podamos avanzar en ese aspecto, porque también se habla de viviendas de interés social, se habla de viviendas de interés popular, pero me ponen viviendas o departamentos a venta con 30 metros cuadrados donde nadie puede vivir. Es una realidad. Entonces yo en mis 20 años que tengo de ejercer mi profesión y que he tratado, o al menos eso creo yo, de que la he ejercido con cierta ética y profesionalismo, nunca he sabido quiénes son los que regulan las dimensiones de vivienda. No hay un sentido común, únicamente se especula el metro cuadrado por una cuestión económica y estadística del Fondo Monetario Internacional, pero no de las verdaderas necesidades del pueblo de México. Entonces a mí sí me gustaría saber cómo el gobierno nos va a apoyar para que eso verdaderamente funcione, y no nada más nos pida a nosotros los empresarios que pues aportemos ideas y hagamos cumplir ese tipo de situaciones. En la cuestión hotelera, pues a los hoteles se les exigen muchas situaciones, pero ahora cualquier compa con un departamento en la Condesa o en esa zona del poniente de la ciudad puede poner un Airbnb y no pasa nada, no hay nadie que los regule verdaderamente, ¿sí? Hay muchos vecinos en esas colonias, yo soy cercano a esas colonias, y nadie hay quien regule a ellos, porque esos, por ejemplo, los departamentos que se rentan por Airbnb no pagan sus servicios de administración, y todos los vecinos en todos los edificios están peleando con ellos porque no hay quien los regule tampoco. Entonces ese tipo de situaciones, en el papel lo que nos proponen está muy bien, pero ¿cómo se van a resolver todo ese tipo de situaciones? Porque si nosotros como empresarios podemos cumplir, pero ¿cómo va a cumplir la parte pública en ese aspecto? Gracias. Muy bien, ¿había otra participación atrás? Sí, ahí está, por favor. Bueno, ya me presenté. Bueno, ya me presenté. ¿Qué hay de la norma 26 en los pueblos originarios que hay aquí en Coyoacán, en Tlalpan y en varios lugares dentro del Distrito Federal? De todos esos pueblos originarios que hay con la norma 26, estaba usted hablando que implica en toda la capital, la Ciudad de México, ¿así lo entendí o lo entendí mal? ¿Qué hay con los pueblos originarios que tienen sus usos y costumbres y que sin embargo no están accesibles, pero sí para la mafia inmobiliaria de Cuello Blanco? Gracias. Muy bien, pasando la palabra a nuestros panelistas para la reacción de los comentarios y preguntas que se hicieron en público. Adelante. Gracias, me gustaría responder las primeras tres preguntas. ¿Me escucho? ¿Ya me escucho? Gracias, sí me escucho, sí. Quisiera responder las primeras preguntas con una anécdota que nos sucedió cuando se instauró el Bando 2 con el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador. No estábamos nada de acuerdo con los desarrolladores y lo fuimos a ver a su oficina.
Yo era vicepresidente de la Canadevi. Y el presidente, el jefe de gobierno nos respondió cuántos litros por segundo entraban en gran parte de la alcaldía de Iztapalapa. Y nos dijo, tenemos un déficit enorme en Iztapalapa. Se lo sabía de memoria, impresionante ese. Entonces, salimos con ese bando 2 instaurado, pero me llevé en la cabeza lo que él sabía, pero algo nos dijo, tenemos que invertir recursos públicos para poder mejorar el tema y empezar a hacer temas de agua, etcétera, plantas de tratamiento. Nunca se me olvidará de ese tema. Entonces, es como cuando él instaló el bando 2, construíamos 20,000 viviendas al año en la Ciudad de México. De ahí hasta casi el 2017, que seguíamos construyendo los desarrolladores inmobiliarios 20,000 viviendas constantemente en la ciudad. Quiero decir que el año pasado en la Ciudad de México hubo 25,000 matrimonios, o sea, 25,000 personas se casaron en el registro civil. O sea, necesitaríamos por lo menos esos 25,000. 70,000 estudiantes salieron de una carrera en las universidades y 80,000 niños nacieron en la Ciudad de México el año pasado. Se registraron 80,000 niños nacieron. ¿Cuánta vivienda vamos a necesitar a futuro? Entonces, respondiendo un poco lo de Iztapalapa y lo del bando 2, es que en el bando 2 se hacían 20 viviendas. El año pasado hicimos 3,500 viviendas en la ciudad. Eso es lo que producimos. Entonces, el bando 2, pues sí, nos mandó a la ciudad central y fue lo que se hizo en ese entonces, pero teníamos que haber metido recursos desde entonces en resumar el predio Iztapalapa. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Lo que nos preguntan el asambleísta en el 2015. Bueno, tal cual lo que estamos haciendo con el Infonavit al día de hoy. Al día de hoy hemos presentado la Canadevi y los desarrolladores 400,000 viviendas del programa de vivienda de la presidenta para poder generar. Necesitamos una alianza entre desarrolladores, entre el gobierno y entre la sociedad. Alguien dijo por ahí, ¿qué podemos hacer la sociedad? Pues ser partícipes sociales en esto, estar atentos a lo que está pasando en la sociedad, desde no tirar basura para que no se nos tape las calles hasta ser buenos ciudadanos. Eso es lo que podemos hacer. Entonces, y eso es lo que va a hacer generar una mejor ciudad. Pues creo que en un pequeño anécdota resolví alguno de las preguntas. Sí, es muy importante también tomar en cuenta que no solo el gobierno y no solo las cámaras, colegios y empresarios vamos a poder hacer todo. Realmente es importante también la concientización de toda la población en muchos temas, como el tema de tan sencillo como que lo que acaba de decir Polo, el tema de la basura, el tema... Ha habido una cuestión que se ha dejado de hacer y antes se hacía mucho, todos recordaremos la campaña del ciérrale para el ahorro del agua, ¿no? Hay muchas campañas de concientización que hacen falta en la población también, porque también la población o los ciudadanos tenemos que hacer nuestra parte. Hay otro tema también, la autoconstrucción, esto que no está regulado, el comentar a veces de que los ingenieros y los arquitectos no son necesarios para hacer casas o para hacer carreteras. Realmente es importante saber que sí es necesario, que sí se tiene que regular. Yo platicaba el otro día con una afianzadora, una inmobiliaria, y me decían que los notarios están muy preocupados porque a la hora de hacer los avalúos de casas construidas con autoconstrucción no regulada, pues no cumple con muchas de las cuestiones de seguridad para poder comercializarlas, ¿no? Y estamos hablando de que es un porcentaje muy alto el que tenemos en la Ciudad de México. Entonces también es muy importante que la ciudadanía hagamos nuestra parte, ¿no? para todo este tema de hacer un buen vivir en una gran ciudad, ¿no? Hoy empiezo por el bando 2. Yo tuve una opinión distinta. Yo creo que el bando 2 funcionó y funcionó muy bien. Y tuvo dos implicaciones fundamentales. Uno, permitió el repoblamiento de las zonas centrales de la ciudad y particularmente del centro histórico. Y dos, contuvo la expansión de la mancha urbana hacia suelo de conservación.
Ahora, el bando 2 no fue el único instrumento que se aplicó en este gobierno, porque establecimos programas de estímulos fiscales y programas especiales de desarrollo. ¿Cuáles fueron los más importantes en el perímetro de las áreas centrales? El corredor Reforma Juárez y el fideicomiso para el rescate del centro histórico. Y miren, en esos 6 años, la parte que tocó Andrés Manuel, a mí me tocó cerrarla, construimos más de 130,000 viviendas en la ciudad. Fue el sexenio donde más se ha construido vivienda en este ciclo, y parte del anterior, y buena parte del anterior. Entonces hay que valorar con mayor detenimiento todo el bando 2, porque si bien hubo mucha estigmatización al principio, lo cierto es que funcionó. Iztapalapa, por supuesto que tiene que tener un replanteamiento. Sí tenemos un déficit de agua importante que puede irse subsanando con distintas medidas. La primera es una mejor sectorización de la distribución del agua de toda la ciudad para que pueda llegar hacia el oriente. Aquí en los gobiernos, antes de llegar a la izquierda en la ciudad, habían optado por la construcción de un megacueducto que venía del Estado de México y pasaba por Tlalpan para abastecer Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa. Y la verdad es que fue muy interesante el proyecto, pero no tiene agua de dónde abastecerse, porque la gente de Temascaltepec no permitió que se trajera el agua desde el Estado de México. Entonces tenemos que mejorar la sectorización, disminuir los niveles de consumo desmedido que tenemos en algunas zonas de la ciudad y pues el programa de reparación de fugas, que tenemos el mismo dato desde hace 28 años. Todo el mundo dice, nosotros tenemos una cuota de abasto de agua de 65 metros cúbicos por segundo a toda la zona metropolitana, que no ha cambiado desde 1997. Y siempre decimos que hay entre el 38 y el 40% del agua se fuga. Pues ¿cómo lo hemos hecho cuando ha crecido en varios millones la zona metropolitana del Valle de México? Yo creo que lo que tenemos es un problema de huachicoleo del agua, que tiene que ver con estos problemas de cómo se hace la distribución. Hay programas especiales para Iztapalapa, toda la planta de tratamiento de Sol de la Estrella está avanzando hacia la potabilización del agua. Están en unidades habitacionales, tanto en Coyoacán como en Iztapalapa, ya haciéndose programas de recuperación de agua pluvial muy exitosos. Esto se va a generalizar y creo que va a haber condiciones para que Iztapalapa pueda tener otro tipo de desarrollo. Yo le digo a la alcaldesa, con esta limitación a construir vivienda en Iztapalapa, que la gente que nació y que vive en Iztapalapa no tiene derecho a seguir viviendo en Iztapalapa, porque lo que estamos haciendo al no tener oferta de vivienda es mandarlos a la extraperiferia, a un lugar más lejano y con menores condiciones de infraestructura, en lugar de acogerlos en las áreas centrales, en las Iztapalapa o en otras alcaldías de la ciudad. Eso hay que revisarlo y creo que esa es la ruta donde tenemos que avanzar. Y a lo mejor me expliqué mal, vamos a ver con la norma 26. Yo dije, todas las normas son de carácter general, y aquí al revés, la excepción son las restricciones, y las restricciones los dije con toda claridad. Todas las alcaldías que están en los linderos del suelo de conservación, y por supuesto que hay un tratamiento especial a los pueblos y barrios originarios, como lo establece la Constitución en su artículo 57 y la Ley de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, donde por supuesto es solo con el consentimiento de la comunidad como se hacen los desarrollos. El más exitoso que hemos tenido en estos meses, por ejemplo, es el rescate de Mixquic. Toda la regeneración, que vale la pena que conozcan cómo se hizo la regeneración del pueblo de Mixquic, en unos cuantos meses fue con el acuerdo de toda la comunidad. Entonces, por supuesto, ahí está claramente regulada la relación con los pueblos originarios y la vamos a respetar.
Yo quisiera también referirme al bando 2. En aquel entonces López Obrador dio muchas facilidades a los desarrolladores para poder, como menciona el secretario, repoblar el centro histórico y regenerar económicamente la zona de Reforma. Dio facilidades en el pago del predial y en el pago de permisos y licencias. Esto generó muchísimos empleos y una derrama económica muy importante y por supuesto un ingreso enorme para las arcas del gobierno que se vieron beneficiadas en arreglos en espacio público y en infraestructura en toda esa zona. Y en el caso de Iztapalapa creo que es importante los beneficios que ofrece el desarrollo regular en contraparte del desarrollo irregular. Los desarrolladores inmobiliarios tienen que pagar la infraestructura de hídrica, la infraestructura de movilidad para que haya mejor transporte público, que haya mejor zonas, mejor espacio público. Entonces son beneficios que se quedan en la zona en donde se llevan a cabo los proyectos y no expulsan a la gente que quiere quedarse en la zona y que no encuentra la oferta de vivienda que no se está construyendo actualmente. Muchas gracias. Juan Pablo y Aldo, aunque de manera diferente, nos preguntan cómo se va a cumplir la meta de vivienda en la Ciudad de México. Es una pregunta que pues, ya la respondimos. Hay un bando y hay unos acuerdos de facilidades que dicen que los trámites se van a reducir sustancialmente. Y yo quiero que se den cuenta de la dimensión de esa reducción. Para una viabilidad o una factibilidad ambiental, si nos entregan un predio que no tiene árboles y que está en la zona autorizada, la factibilidad del visto bueno se va a dar en un día hábil. Eso es realmente digno de aplauso para la jefa de gobierno que obliga a sus funcionarios a cumplir con esa normatividad nueva para nosotros. Un día hábil contra, ¿qué les gusta? Digan ejemplos, 6, 7, 8 meses. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Así se cumple la meta. Se cumple con otras facilidades administrativas que ya se anunciaron. Se cumple con un presupuesto al INVI de 9,000 millones de pesos y se aplica también una disciplina que permite, por ejemplo, eliminar otro tema que causa gentrificación, que lo hemos conversado en el gabinete, bueno, lo han conversado los sectores de gabinete y nosotros en otra reunión, con el tema del despojo. Por ejemplo, el registro público ahora va a dejar de recibir propuestas para escriturar si vienen en papel y de otros estados. Tendrán que pasar por una verificación de sus respectivos gobiernos antes de ser aceptadas. Regreso al tema de los árboles. Claro, compañero Juan Pablo, si me traes, como hizo un desarrollador hace poco, un predio que tiene 169 árboles u otros que tienen 20, 30, 40 árboles, no me vengas a exigir que te dé un permiso en un solo día. Es decir, se necesita una gran corresponsabilidad de parte de la iniciativa privada. Nosotros, tan solo en esta norma 26, si llevamos 20,000, claro que del plato a la boca se cae la sopa, no se han construido 20,000, ya están en proceso las primeras, pero si se cumplirían todas, estamos hablando de que se podría cumplir casi la mitad de la meta que fijó la jefa de gobierno. Airbnb sí paga impuestos, paga 5% de impuesto que se va al Fondo Mixto de Promoción Turística. Los hoteles pagan 3.5% por noche por habitación. Es decir, Airbnb sí paga impuestos y evidentemente paga sus impuestos que tienen que ver con los condominios porque los propietarios son los que pagan ese asunto. Y no te vayas a molestar, Aldo Pérez, pero el discurso de que nuestros gobiernos obedecemos los lineamientos del Fondo Monetario Internacional debe tener unos 20, 30 años que no es decididamente así. Nosotros somos una izquierda nueva, propositiva, con principios y ética, y decididamente
el gobierno de Clara Brugada y mucho menos el de Claudia Sheinbaum estamos sumisos a unos dictados que ni siquiera el Fondo Monetario Internacional ya debe hacer. Muchas gracias. Gracias. Para ir cerrando y concluyendo nuestro diálogo, le pediría por favor a nuestro anfitrión Ricardo González Lomelí y a nuestro secretario Alejandro Encinas que dieran unas palabras de cierre. Bueno, para nosotros la CEMIC, muchos de estos temas anunciados por la jefa de gobierno el 16 de julio del bando 1 ya estaban en su plan de gobierno. Muchas de estas cuestiones ya estaban anunciadas. Por ejemplo, el tema de no aumentar la renta más allá del porcentaje del índice de precios y cotizaciones, eso ya está en la ley. Hay cosas del bando 1 que realmente no son nuevas, simplemente se están regulando y se están normando para que se cumpla, ¿no? Ese tema yo lo veo muy bien. El tema de controlar las rentas de las plataformas también lo veo muy bien. Hay el tema que a nosotros a CEMIC, lo he platicado con Polo, a Canadevi, eso vemos difícil, y ya se comentó aquí, lo que fue el tema de regular las rentas con las rentas congeladas, que pasó hace mucho tiempo y que fue un fracaso, y que los dueños de los edificios o de los departamentos dejaron de darles mantenimiento porque obviamente pues con las rentas no les alcanzaba para hacerlo, ¿no? Este tema de mantener los inmuebles, no nada más es construir unidades habitacionales, edificios, vivienda, también es dar mantenimiento, también es tener los recursos para mantener toda esta infraestructura de todo tipo, tanto la de vivienda, movilidad y todo, mantener la infraestructura para que toda la vivienda siga funcionando y siendo así. Entonces, realmente nosotros el único tema era a lo que iba, vemos difícil el cómo controlar las rentas, ese tema todavía a nosotros no nos queda claro cómo se va a regular. Nosotros seguimos pensando que el mercado, la oferta y la demanda es algo que se ha mantenido así. Queremos entender cómo va el gobierno y nuestras autoridades regular este tema. De ahí en fuera no creo que todo el tema de vivienda en renta para grupos vulnerables y todo eso, estamos de acuerdo, estamos completamente de acuerdo. Y pues bueno, muchas gracias. La verdad es de que bienvenidos, esta es su casa, las veces que quieran estar aquí y venir y difundir los planes de gobierno, y a la ADI, a Canadevi, ya saben, siempre se los he dicho, aquí está su casa cuando gusten. Secretaria, secretario, Carlos, tú sabes también, Enrique, muchas gracias por la organización también de este tema. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Esta es su casa cuando gusten. Desde que tomé protesta como presidente de CEMIC Ciudad de México, dije que iba a ser un presidente de puerta abierta, y siempre todos nuestros afiliados y las personas que han querido acercarse a nosotros, aquí estamos. Este es el edificio de CEMIC Nacional. Nosotros estamos en planta baja como CEMIC Ciudad de México, pero aquí están las instalaciones de CEMIC Nacional, que cuenta con 44 delegaciones en todo el país. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí y bienvenidos sean siempre. Bueno, pues los agradecidos somos nosotros. Muchas gracias por la hospitalidad de CEMIC, por supuesto por las presentaciones de ADI, de Canadevi, de CEMIC, que al igual que todas las planteamientos que se han hecho aquí, los vamos a retomar en serio. Vamos a presentar las conclusiones de todos los foros, diálogos sectoriales, temáticos que hemos desarrollado, y de ese informe derivarán muchas de las acciones puntuales que deberán concretar la instrumentación del bando 1, que lo vamos a instrumentar. ¿Cómo lo vamos a instrumentar? Ejerciendo nuestras responsabilidades y la autoridad, que eso también hace falta, mucha falta en estos momentos en muchas zonas o en muchas áreas del propio gobierno. Entonces, agradecerles a todas y a todos ustedes su presencia, y espero que tengamos resultados puntuales muy concretos en el corto plazo, y que recuperemos el ritmo de inversión, crecimiento y construcción de la vivienda en todas sus modalidades aquí en la ciudad. Muchísimas gracias.